Quiero, antes de terminar, Ernesto, preguntarte por un tema que por distintas razones nos apasiona y nos interesa a ambos, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que es un tema poco tocado. Porque a propósito de una cuestión media delirante, que fue la semana pasada que el alcalde de Santiago, Salaquet, insinuó que una alternativa era sacar las Fuerzas Armadas a la calle para controlar los movimientos sociales y las protestas, estamos en un momento bastante especial donde nuestras Fuerzas Armadas no están en el tapete de la discusión. Para bien o para mal ya no son protagonistas, para muchos es un buen símbolo, un buen signo, y sin embargo se están empezando a discutir cuestiones bastante cruciales, como por ejemplo una reforma sustantiva, su forma de financiamiento, derogando el 10% de la ley del cobre, lo que inevitablemente va a llevar a discutir el sistema provisional de nuestras Fuerzas Armadas, el tema de la carrera militar, en fin. Tú, cuando estuviste en el segundo piso del gobierno de Lagos, por razones obvias, tuviste quizás un contacto, una relación privilegiada con este mundo. ¿Te parece a ti que ha habido un cambio profundo en nuestras Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que teníamos 10, 15 años atrás? ¿O es más bien un esfuerzo de contención, de moderación y de aislamiento democrático, en el mejor sentido de la palabra, hecho por la sociedad civil? Sí, yo creo que, fíjate que aislamiento quizás no sea la mejor palabra. Yo creo que hay un cambio profundo. De acuerdo. Yo creo que hay un cambio profundo que se expresa en cosas que conocemos poco, como el cambio de la ordenanza militar, que es muy importante al interior del ejército. Y yo creo que es una gran cosa que ya la gente no tenga los nombres de los comandantes jefes de las distintas ramas como nombres que se los saben porque se los tienen que saber, de acuerdo, sino que se saben menos. Yo creo que ese es un triunfo de la democracia chilena. Y yo creo que con esto no hay que jugar. Yo le diría, fue un alcalde el que planteó, Salaquet, que planteó esto, que a lo mejor yo quiero pensar en términos cristianos, que no sabe lo que dice, pero yo no sé si él se da cuenta de la brutalidad que está diciendo, porque las Fuerzas Armadas, hay cosas donde las Fuerzas Armadas están hechas para defender al territorio nacional, no están hechas para actuar en la vida civil, y por lo tanto no tienen ni el entrenamiento ni la misión para eso, y ponerlos en eso sería un crimen. Sería un crimen. Yo creo que ellos no están dispuestos en absoluto a hacer eso. Pero como son fuerzas que hoy día obedecen a la autoridad tiene que tener la claridad que eso sería un crimen. La autoridad civil tiene que tener. Yo creo que hay un cambio profundo en las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas han tenido un trauma muy fuerte con respecto al rol que tuvieron que jugar, a esa desnaturalización de su rol que significó la dictadura. Yo creo que las Fuerzas Armadas están tranquilas, cómodas, profesionales en la democracia, en el sistema democrático. Yo creo que Chile por historia necesita unas Fuerzas Armadas muy profesionales, y en ese sentido yo no uso la palabra aislamiento, porque el gueto del año 32 no fue una buena política. Fue un gueto que puso a las Fuerzas Armadas al margen o sin percepción de la sociedad, y que por lo tanto permitió incubar resentimientos muy fuertes que después se pagaron muy caro. Yo no quiero unas Fuerzas Armadas aisladas, quiero unas Fuerzas Armadas que vivan el país, pero lo vivan desde su perspectiva profesional. En un Estado democrático hay un pacto. Yo te entrego las armas, el monopolio de las armas, y tú, como tienes el monopolio de las armas, tienes un deber de no intervención en la vida civil y de obediencia a la autoridad civil. Eso lo hemos logrado. Ojalá no se le haga daño a eso. Nosotros estamos viviendo un momento turbulento en lo político. Este momento tendrá que encontrar las formas de poder, esa es responsabilidad del gobierno,
de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los partidos políticos. Pero por favor, dejemos las Fuerzas Armadas en su lugar como Fuerzas Armadas de un país democrático. Y no las movemos, no las toquemos, no las manoseemos. Ernesto, para cerrar, a nivel personal y sin ningún compromiso, mirando lo que viene por delante, ¿te parece que la vuelta de Michelle Bachelet a encarar una candidatura presidencial y representar a las fuerzas de centroizquierda es, como diría un filósofo, una suerte de destino ineludible? O sobre el horizonte, y entendiendo que la política es una actividad muy dinámica, persigues todavía márgenes de maniobra para que puedan pasar otras cosas, florezcan otros liderazgos y eventualmente tengamos un escenario más acorde con probablemente los 20 años que tenemos por delante y no necesariamente la historia de los 20 años que transcurrieron? Por supuesto, yo creo que el centro tiene que estar en los 20 años por delante. Los 20 años que transcurrieron, en mi visión, tienen méritos importantes, muy importantes, otro Chile que se creó, pero es absurdo quedar con la mirada puesta allí. La mirada siempre tiene que estar puesta en el futuro. La política actúa así. Y los países se construyen así. Ningún país se puede... Es un gesto idiota no tener memoria, pero también es un gesto idiota tener solo memoria. De acuerdo. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay dos cosas distintas. Uno es en el corto plazo, en lo que viene, en el reemplazo del gobierno, de este gobierno, en la disputa que va a haber por un nuevo gobierno en 2 años más, el rol que pueda jugar Michelle Bachelet. Que puede ser un rol de primera línea o no de primera línea, eso lo definen tantas cosas, en primer lugar lo define ella. Yo creo que es una líder importante en Chile, que está en un momento en el cual todo indica que mantiene un gran respeto, un gran cariño de la ciudadanía. Pero yo creo que hay que separar eso de la necesidad de la renovación de la política, que son dos cosas distintas. La política no se puede congelar en torno a las personas. La política requiere renovarse y yo ahí veo un problema. Sin duda. Yo veo un problema muy serio con el actuar de los partidos de la concertación. Lo veo también en la derecha, pero claro, a mí me preocupa de lo que pasa en el centro izquierda. Ese centro izquierda que no sé cómo se irá a conformar, que tendrá que transformarse. Pero ahí yo veo lentitud, veo que los vicios, estos de los que hablamos, que nos llevaron a una mala opinión de la ciudadanía, tienden a mantenerse. No tiende a levantarse la mirada. Y eso me preocupa enormemente, independientemente del rol que pueda jugar Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet no es un astro en el vacío. O sea, o se crea una galaxia distinta, o el centro izquierda no va a tener la legitimidad, no va a tener la fuerza, no va a tener la visión para conducir al país. Entonces yo lo veo como dos problemas diferentes que pueden conjugarse, potenciarse, pero que uno no resuelve el otro. De acuerdo. Ernesto, quiero agradecerte por la conversación, ha sido sumamente ilustrativa y espero poder tenerte luego más adelante para discutir estas y otras cosas. Con todo gusto, Jorge, ha sido un placer.